Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanas, ¿cómo están? Con mucho gusto nuevamente compartiendo con ustedes su hermana en Cristo, Belén Olivas. Hoy vamos a compartir un tema sobre lo que es calumnias, difamaciones y chismes. Vamos a descubrir de qué manera nos dañan estos grandes pecados que a veces están trabajando en nosotros. Y vamos a ver cómo dañamos también a los demás. Pero para esto vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por este magnífico don, Señor, que es la vida. Gracias también, Padre, por este gran don de ser mujer. Gracias, Padre, por esa riqueza, Señor, que has encerrado en ese misterio al crearnos, Señor, como mujeres. Queremos por ello pedirte, Padre, en esta tarde nos concedas tu Santo Espíritu, de manera que podamos entender esa gran riqueza, Señor, que somos, pero también, Señor, sabemos que hemos sido dañadas, que hemos sido lastimadas y que por eso de esta manera, Señor, nos agreden tanto, Señor, estos pecados. Por eso, Padre, te pedimos en todo momento tu ayuda y tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces decíamos que sobre calumnias, difamaciones y chismes. Y junto con estos pecados hay muchísimos más, como lo describe Conchita Cabrera de Armida en uno de sus libros, en la cual lo describe por familias, tanto los pecados como virtudes. Entonces, de esta manera descubrimos que la calumnia, la difamación y los chismes trae consigo otros pecados también graves. Y nos dice que la calumnia nace precisamente de la murmuración y de la soberbia. De ahí nace la calumnia. También el orgullo o el amor propio, sobre todo herido, la produce alimentando a tan horrible monstruo lo que es la murmuración como su madre. O sea, la murmuración es la madre, o sea, el pecado más grave de esta familia. También la calumnia dice que no va solamente contra la caridad, manchando, sino que le da la muerte. Entonces, estos pecados, ¿verdad? Con estos pecados podemos matar espiritualmente. Y también nos dice que de la murmuración a la calumnia hay un solo paso, nada más. Entonces, decimos que estos grandes pecados traen, como quien dice, sus hijos, siendo en este caso el más grande como la madre de muchos más. Entonces nos dice la palabra de Dios en Santiago 3 del 2 al 10. Dice: si alguien no peca con su lengua, es un hombre perfecto, capaz de dominar toda su persona.
A los caballos les ponemos un freno en el hocico para dominarlos. Con el freno sometemos todo su cuerpo. Lo mismo los barcos, por grandes que sean y estén impulsados por fuertes vientos, el piloto lo maneja con un pequeño timón. Del mismo modo, la lengua es algo pequeño, pero que puede mucho. Basta una llama pequeña para incendiar un bosque inmenso. La lengua también es un fuego. Es un mundo de maldad nuestra lengua. Mancha a toda persona y comunica el fuego del infierno a toda nuestra vida. Precisamente de esto nos habla Santiago. Entonces me llama mucho la atención que dice mancha a toda persona y comunica al fuego del infierno a toda nuestra vida. Son pecados sumamente peligrosos cuando en este caso están trabajando en nosotros. Pero dice que hay dos terribles pecados que cometemos mucho con la lengua, y estos son precisamente la calumnia y la difamación. La calumnia en contra de un hermano, la cual representa un triple pecado contra la justicia, contra la verdad, porque una calumnia es una mentira y va contra el amor. También nos dice sobre la difamación, que es una acción, una realidad veraz de un hermano que alguien da a conocer a todos, provocándole un daño irreversible. Entonces vemos que son sumamente peligrosos, que por esta razón debemos de cuidarnos de esta familia de pecados, porque uno nos va a llevar a otro. También para ilustrar este tema, nos dice que el primero de estos pecados nos lo va a poner en un ejemplo, ¿verdad? Dice, vamos a ponerle el nombre de Lorena. Dice que ella tenía una amiga cuyo nombre es Lorena, y quien pertenecía, dice, a un grupo de teatro, el cual cumplía un servicio de evangelización en una comunidad católica de mi ciudad. Ella gozaba del buen ambiente y de los amigos que había hecho en aquella agrupación. Pero un día, sin decir más, cada uno de los jóvenes del grupo dejó de dirigirle la palabra. Le hicieron lo que en esta época moderna de la comunicación los jóvenes inmaduros dicen, la ley del hielo. Vamos a aplicar la ley del hielo. Esto es lo que dicen ahora los jóvenes. Entonces, imaginen lo que aquello significó para Lorena. De la noche a la mañana perdió a sus amigos y entró en un terrible momento de confusión, soledad, desesperanza, tristeza, cuestionamiento y demás. Y estamos hablando de una mujer cristiana, de una mujer ya servidora. Por eso estamos hablando solamente de lo que ella en ese momento ahora sí le perjudicó, ¿verdad? En esa confusión, en esa soledad, esa desesperación, esa tristeza, ¿verdad? El cuestionarse por qué. Entonces dice que tales sentimientos la llevan a hablar con el coordinador del grupo, quien, sintiendo que tenía todo bajo control, se limitó solamente a decirle: no te voy a decir nada, voy a dejar las cosas como están hasta que reflexiones y aprendas a tener más cuidado con tus actitudes. O sea, quiere decir que estaba de alguna manera haciéndose cómplice
él porque la estaba acusando. Tal vez ya había llegado a él el problema y ya él lo estaba de alguna manera aceptando que era ella quien había cometido el error. Esa noche dice que Lorena se fue a su casa con toda esa madeja de sentimientos enredados. Caminó por horas en la oscuridad con lágrimas en sus ojos, dándole vueltas una y otra vez a la terrible situación que enfrentaba, aún sin poder entender el porqué del enfado de todos contra ella. Al día siguiente, tras no haber dormido toda la noche, Lorena llegó a la conclusión de no volver más al grupo. Después de todo, si ella había hecho algo malo, no tendría cara para enfrentar a todos. Y si no lo había hecho, no podría perdonar que le hubiesen dejado de hablar sin un motivo razonable. De todas formas, Lorena sintió la necesidad de dedicar unos momentos a la oración y así desahogar a Jesús su tristeza. En el siguiente segmento vamos a seguir con este testimonio. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Son las 2 de la tarde, 20 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 17 grados. Tenemos una humedad del 68%. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos en este tema que nos está hablando sobre lo que es la calumnia, difamaciones y chismes, que con tanta facilidad podemos caer en estos pecados. Pero también estamos viendo el testimonio de Lorena, ¿verdad? La cual ahora sí de repente se dio cuenta que había perdido a unos amigos, a unos compañeros de trabajo, y que en este caso ella estaba convencida de alguna manera que no les había dañado ella, sino al contrario. Por eso dice que al día siguiente dice que tras no haber dormido toda la noche, Lorena llegó a la conclusión de algo malo, que no tendría cara para enfrentar a todos, y si no lo había hecho no podría perdonar que le hubiesen dejado de hablar sin un motivo razonable. Pero dice que de todas maneras Lorena sintió la necesidad de dedicar unos momentos a la oración para poderle entregar a Jesús, para poder desahogarse con Jesús de toda esa tristeza, de toda esa confusión que ella sentía, puesto que era una mujer cristiana, tenía que tomar la mejor opción. Mas sin embargo, a veces suele suceder en estos casos que es cuando menos nosotros tenemos ganas de orar, porque inmediatamente, a veces, sobre todo cuando para nosotros a veces es más grande el problema
que Jesús. Entonces, pero Lorena tomó esa gran opción, ¿verdad?, de ponerse a orar, a desahogarse con Jesús, a entregarle su tristeza. Dice que después de leer un poco la palabra, dice, guardar silencio en su presencia, se levantó más tranquila y reflexionó en lo siguiente: yo no creo haber hecho algo malo contra mis compañeros de grupo, pero tal vez lo hice y no me di cuenta. Sé que por ti, Jesús, puedo humillarme, doblegar mi orgullo e ir ante ellos a pedir que me perdonen por cualquier mal momento que yo los haya hecho pasar. Esto fue lo que ella pensó a la luz de la palabra. Después dice, podré continuar con mis actividades en ese grupo, tratando de ser una mejor persona. Luego continuó reflexionando, si acaso hay un malentendido y realmente me acusan de algo que no hice, entonces estaré dispuesta a perdonar y seguir adelante. Y así lo hizo. Lorena se presentó ante todos y les pidió perdón por cualquier cosa mala que hubiera dicho o hecho. Luego de dialogar con todos, se descubrió que un mal comentario originó una calumnia en contra de Lorena. Alguien difundió que ella había dicho cosas terribles de varios de sus compañeros. Al escuchar tal calumnia en su contra, Lorena respiró hondo, recordó su promesa a Jesús y le pidió fortaleza. En un momento se tranquilizó y dijo que no había ningún problema, que le agradaba saber que todo hubiera sido solo un malentendido, de que además ya estaba resuelto. Por lo tanto, lo que ella en estos momentos dijo, ánimo a los demás, hay que olvidar el mal momento y seguir adelante. Decíamos que por el hecho de ser una mujer cristiana, al estar ante la presencia del Señor a través de la palabra de Dios, ella pudo recibir la luz y la gracia que ella necesitaba para saber qué hacer en esos momentos, pero que muy pocas veces suele suceder esto, decía, porque la mayoría de las veces, si no estamos lo suficientemente afianzados en el Señor, va a suceder todo lo contrario. Y de hecho, precisamente por eso a veces tanta gente, ¿verdad?, se aleja de la iglesia, se aleja de su comunidad, de su grupo, prefiere hacerlo y no tener la valentía de enfrentarlo, y sobre todo de ponerse en oración y pedirle al Señor que Él sea quien le haga justicia. O a veces tomamos otra opción. A veces empezamos a vengarnos, a tomar venganza, a hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, Lorena nos da un gran testimonio, un gran ejemplo, ¿verdad?, a través de su testimonio, de ver que ella pudo, ¿verdad?, pudo ponerse en la presencia del Señor y pedirle su luz y su gracia para saber qué era lo que ella tenía que hacer. También dice que nos cuenta un ejemplo de San Felipe Neri. Dice que dio una extraña penitencia a un novicio que era culpable de difundir calumnias contra un hermano de su comunidad. Dice que le pidió que llevara una almohada de plumas a la parte alta del campanario en un día de vendaval y soltara las plumas, y que enseguida bajara de la torre y recogiera todas las plumas que se habían desperdigado por la lejana campaña.
dice que volviéndolas a poner en la almohada, luego que el novicio no pudo hacerlo, y este era precisamente el punto que San Felipe Neri quería hacerle entender acerca del gran mal que hace difundir escándalos. Entonces, le pidió que llevara una almohada de plumas a la parte alta del campanario. En un día de vendaval que hacía muchísimo aire, y que soltara esas plumas. Pero dice que para que enseguida bajara de la torre y recogiera todas las plumas que se habían desperdigado por la lejana campiña, y volviéndolas a poner en la almohada. ¿Cuándo iba a poder hacer esto? Desde luego dice que el novicio no pudo hacerlo, y este era precisamente el punto que San Felipe quería dar a conocer o a entender acerca del gran mal que hace difundir estos escándalos. ¿Cuándo con tanto aire y desde tan alto iba a poder recoger todas las plumas de esa almohada? También la maledicencia y la calumnia tienen la capacidad de dispersarse como el viento en todas las direcciones, y una vez soltadas nunca pueden ser completamente recogidas. O sea, que de todas maneras ya dañamos a la persona, pero también nosotros nos dañamos a nosotras mismas. Entonces ya quedamos a veces tan frágiles que a veces por eso tanta desconfianza, ya no volvemos a veces a confiar en las personas, porque ya nos han dañado de tal manera que ya no podemos creer en las personas. Incluso cuando se demuestra con claridad que las acusaciones son falsas, la reputación de los acusados conserva una mancha perdurable. Entonces, me llama la atención cuando nos explican sobre lo que es precisamente el pecado mortal. El pecado mortal, cuando nosotros cometemos el pecado, aunque nosotros nos confesamos y hacemos una muy buena confesión con el dolor, con el arrepentimiento, pero dice que de todas maneras nos queda la mancha del pecado. Y esto, muchísima gente no cree en esto, y precisamente por eso es de lo que nos debemos de cuidar, porque son precisamente que por esos pecados, ¿verdad?, pues tenemos que ir a purgarlos al purgatorio, para ser purificados, para ser santificados. Entonces, ¿para qué pasar tanto tiempo en el purgatorio y no evitar mejor esta clase de pecados que nos manchan el alma? Y como ya decía antes, a veces, no solamente a veces nos mancha el alma, sino a veces nos puede matar el alma, o a nosotros o a quien hemos calumniado. Por esa razón, pues, debemos de tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Y pedirle al Señor en todo momento su ayuda. Sabemos que venimos con muy fuerte grado de la concupiscencia, pero puede ser frenada. Vamos nuevamente a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Kermés
Kermés Posada, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Convive con nosotros en la Kermés Posada este sábado 22 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde. Es para toda la familia. Trae a tus niños, abuelos, y junto con nosotros celebremos la Navidad. Kermés Posada. Habrá rifas de cobijas, cobertores, tabletas electrónicas, aparatos electrodomésticos y muchas cosas más. Haremos la tradicional petición de posada. Quebraremos piñatas. Habrá tamales, champurrado, flautas, sopes y muchas cosas más. Kermés Posada, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Sábado 22 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde. Celebra con nosotros esta Navidad 2012. ¡Felices fiestas! Toque, 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 toque. Toque, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Son las 2 de la tarde, 33 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 17 grados. Tenemos una humedad del 68%. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. ¿Sí? Regresamos nuevamente pues a este tema que estamos hablando sobre calumnia, difamaciones y chismes. Entonces estábamos viendo, ¿verdad?, en este tema de qué manera nos afecta este pecado, lo que es la calumnia, la difamación y el chisme. De qué manera nos afecta precisamente a grado de hasta perder el alma. Entonces, que por esta razón nosotros debemos de cuidarnos, en este caso, para no caer en estos pecados que son sumamente graves. Entonces decíamos que una calumnia afecta la reputación, la autoestima, las relaciones interpersonales que nos rodean y sobre todo la confianza, entre otras cosas. Entonces, de esta manera nos afecta. Ya no tenemos la reputación que debemos de tener y entonces también baja nuestra autoestima y también afectan esas relaciones interpersonales que nos rodean. Y sobre todo, precisamente en la confianza, ya no volvemos a tener confianza en las personas. Por eso dice que a veces por uno la llevan todos, ¿verdad? Porque a veces por una persona que nos hizo algún daño o nos levantó alguna calumnia, ya creemos que todas las personas nos van a lastimar. Y por eso tendemos a poner barreras y precisamente evitamos, ¿verdad?, a veces hasta que llegue el amor a nosotros. Entonces también dice que el poder del amor es más grande aún y no importa cuán pisoteada haya quedado nuestra dignidad ante el mundo. Nuestro Dios, que es un Padre rico en ternura, nos restaura, nos sana, levanta nuestro rostro y tarde o temprano nos revela nuestra dignidad de hijos de Dios y nos justifica también ante los ojos de todos. Entonces, aquí es a donde debemos de acudir, al verdadero amor, ese amor que no falla jamás, porque Dios, como nuestro Padre, un Dios perfecto, Él no nos va a fallar, Él no nos ha fallado, Él no nos va
a fallar jamás. Entonces, el poder pues de ese amor grande, dice, y aún no importa cuán pisoteada haya quedado nuestra dignidad ante el mundo. Cuando nosotros nos abandonamos en Dios, Él entonces nos sana, nos levanta, nos restaura, nos anima y nos dice, ánimo, adelante. Y también nos da la capacidad de nuevamente tener confianza, nuevamente poder acercarnos a los demás. Dios, pues, que es un Padre sabio, saca cosas buenas de esta terrible experiencia. Y siempre, ya por experiencia, se los he compartido. Yo estoy convencida de esto, que Dios de los males saca bienes. He tenido experiencias en cuanto a este tema muy fuertes, pero que de alguna manera en ese trayecto de ese tiempo, ¿verdad?, que vas viviendo tantas cosas, a veces desilusionada, a veces hasta deprimida, a veces caes en un estado de ánimo que aparentemente ya no te vas a levantar. Lo único que le puede a uno levantar es precisamente la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra. Es donde estamos alimentando nuestra fe, alimentando nuestra confianza, nuestra esperanza. Y es solamente a través de esa búsqueda en Dios, cuando nosotros ahora sí tomamos las fuerzas que nosotros necesitamos para seguir adelante. Es entonces donde decimos, bueno, esto me ha dejado bueno esto. Entonces siempre Dios de esos males va a sacar cosas muy buenas. Además, es un escalón que nosotros subimos y sobre todo nos llevan también a la santidad. La verdaderamente importante es que el sufrimiento que surge cuando somos víctimas de una calumnia se ha vivido dentro de un ambiente de oración, porque de otra forma jamás lograremos encontrar un ¿para qué permite Dios esto en mi vida? Y el sufrimiento en vano alcanzará niveles de amargura y frustración. Entonces ya decíamos que precisamente hablando del ejemplo de Lorena, que si Lorena no hubiese estado aferrada a Dios, ella no hubiese podido sobresalir de ese problema. La había ahogado y ya no había podido seguir adelante. Mas sin embargo, es en ese momento en el cual Lorena acude a la oración, acude a la lectura de la palabra y Lorena sale adelante. Pero también decíamos que si no estamos en Dios, pues yo creo que precisamente por eso tanta venganza, tanta destrucción. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a tomar de la manera del mundo, no de la manera de Dios. Mas sin embargo, lo tomamos ahora sí por el lado de que estamos viviendo una prueba, de que estamos siendo purificados, santificados y por consiguiente transformados. Entonces vamos a poder hasta aceptar ese sufrimiento, ¿verdad? Ahora sí que de alguna manera es cuando más nosotros nos estamos pareciendo a Jesús. Entonces, aparte vamos a buscar ejemplos en los santos y vamos a encontrar que no es nada a veces lo que nosotros estamos sufriendo, lo que estamos viviendo, a comparación de muchos nuestros hermanos que ahora viven en santidad en la presencia de Dios. Y solamente de esta manera vamos a poder decir simplemente al ir a
a meditar lo que es la pasión del Señor, pues no es nada lo que a veces pasamos, lo que a veces vivimos, aunque en ese momento sentimos que el mundo se nos viene encima, mas sin embargo nos damos cuenta que no es gran cosa, que es cierto, hay tantas cosas a las que no estamos acostumbrados, pero que de alguna manera necesitamos, por eso, estar en las manos de Dios. Y ya decíamos en un tema pasado, precisamente que son cosas de alguna manera a veces hasta necesarias, aunque nosotros no las buscamos, pero precisamente por no saber exactamente qué es lo que yo voy a vivir durante mi vida, y tal vez no son cosas que yo estoy buscando, tal vez son cosas que sean necesarias para mi vida, para mi purificación, para mi santificación, y que yo tengo que sobrellevarlas. Entonces le hemos dicho al Señor sí. Hemos hecho también esa alianza en el matrimonio, y hemos dicho que amaremos en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en las enfermedades. De igual manera, cuando estamos siendo esos cristianos, ¿verdad?, fieles, pues le hemos dicho al Señor que sí, que pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Entonces, tenemos que sobrellevar esta clase de pruebas que ya decía son difíciles, pero no imposibles, porque estamos de la mano del Señor. Y también vemos, ¿verdad?, que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Por esta razón tenemos que estar constantemente adheridos al Señor, y de esta manera vamos a soportar esas diversas pruebas de las cuales Él mismo ya nos lo ha dicho en su palabra, que tenemos que pasar por diversas pruebas, ¿verdad?, pero que ahí precisamente tiene que estar probada nuestra fe. Y es de esta manera en la cual está de alguna manera permitiéndonos ahora sí ser probada nuestra fe. Y es entonces cuando nosotros decimos, bueno, verdaderamente le he dicho que sí al Señor y vale la pena. Créelo, mi hermana, que vale la pena. Vamos nuevamente a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Son las 2 de la tarde, 46 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 17 grados. Tenemos una humedad del 68%. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos y ya concluyendo en este último segmento, que estamos hablando precisamente sobre la calumnia, la difamación y los chismes. Estamos viendo de qué manera nos afecta y de qué manera nosotros podemos afectar a los demás. Inclusive podemos
podemos ahora sí matar nuestra alma o matar el alma de los demás, que por esa razón debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Nos dice la palabra de Dios: ¿qué mérito habrá en soportar el castigo de sus propias faltas? En cambio, si pueden soportar que los traten mal cuando hacen bien, esa es una gracia de Dios. A esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni se encontró mentira en su boca. Insultado, no devolvía sus insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Bueno, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que si Él sufrió de esta manera por nosotros, ¿por qué nosotros no sufrir también por Él? Vale la pena, y de esta manera nosotros, ¿verdad?, alcanzamos la santidad, y tenemos que alcanzar esa santidad, porque precisamente para eso fuimos llamados, para ser santos. En concreto, debemos ser pues muy cuidadosos al referirnos a otras personas, pues la lengua es un arma sumamente filosa y nadie tiene derecho a usarla en contra de un hermano. Pero si somos nosotros los que hemos sido dañados por la lengua de alguien, más no debemos tener temor. Nuestro Padre, tarde o temprano, nos justificará ante todos, aun cuando nosotros guardemos silencio o nuestra voz parezca no ser escuchada. De todo esto, Él sacará frutos preciosos que enriquecerán nuestra vida y nos harán más fuertes. Y esto es lo que nos sucede cuando nosotros sobrellevamos todo aquello que el Señor permita en nuestras vidas. No es que Dios no lo mande, Dios no nos lo manda, pero de alguna manera Dios no lo permite. Todo lo que a veces estamos ahora sí sufriendo, a veces son consecuencias de mi pecado o del pecado del hermano. Por lo tanto, no es ninguna culpa de Dios, pero sí, de alguna manera Él no lo permite, porque sabemos que Él, de todas formas, como dice, de esos males está sacando bienes. Y mucho más, el premio, yo creo que es precisamente cuando Él nos justifica, es cuando nosotros a veces nos quedamos callados, dejándole precisamente la justicia a Dios. Que Él sea quien haga justicia. ¿Y cuántas veces perdemos la vida, perdemos el alma, verdad? Ahora sí, tratando de vengarnos, tratando de hacernos justicia por nuestra propia mano. Y entonces es ahí donde precisamente podemos perder el alma, o a veces podemos matar a los demás el alma. Entonces, por esa razón nos invita pues a cuidarnos, ¿verdad? Y sobre todo a cuidar nuestra lengua, que es, aunque es tan pequeña, pero que tanto daño puede hacer. Decíamos en el tema pasado, ¿verdad?, que precisamente cuando nosotros nos quedamos callados, pues no dañamos a nadie. Pero si nosotros hablamos, si nosotros tratamos a veces de resolver
en este caso los problemas a nuestra manera, a veces dañamos mucho más dañamos cuando nosotros tratamos de arreglar nuestros problemas a nuestra manera. Y es mejor dejarle esto en manos de Dios, que Él sea quien lo resuelva, que Él sea quien nos haga justicia. Y es precisamente, ¿verdad? Porque creemos que a veces es mucho mayor la justicia que yo voy a hacer que la que puede hacer Dios, y jamás se va a comparar. Entonces es preferible dejarle las cosas a Dios. Cuesta mucho trabajo porque va de por medio a veces mi orgullo, va de por medio mi soberbia, ese gran deseo de vengarme, pero yo creo que precisamente ahí viene en nuestro auxilio las virtudes, ¿verdad? El silencio, la paciencia, la tolerancia, la humildad, ¿verdad? Y yo creo que precisamente ahí es donde precisamente debemos de aplicar las virtudes. Entonces espero que les haya quedado algo, que les haya ayudado en algo este tema. Yo les comparto que siempre a mí me está enseñando muchísimo, ¿verdad? Estos temas me están ayudando a mí como mujer, como esposa, como madre. Espero de igual manera que te estén ayudando también a ti, mi hermana. Vamos en estos momentos a concluir con una oración, pidiéndole a Dios su ayuda y su gracia. Si hay algo ahí que está trabajando todavía en nosotros, pues vamos a entregárselo al Señor, que Él nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde nos ponemos ante tu presencia, sabiendo y reconociendo, Señor, que tú todo lo puedes. Tú conoces, Señor, nuestras vidas, conoces nuestros problemas, nuestras necesidades. Sobre todo, Señor, tú sabes si nos han levantado alguna calumnia o si hemos levantado nosotros alguna calumnia, Señor. Nosotros te pedimos perdón de todo esto. Sabemos y reconocemos, Señor, ante tu presencia, que mucho daño hemos hecho o podemos hacer con nuestra lengua, Señor. Por ello te pedimos, Señor, que de igual manera como lo mencionas en la palabra, Señor, que a esos caballos les ponen el freno, Señor, para no dejarlos desembocarse, Señor. De igual manera, nosotros te pedimos, Señor, que amarres nuestra lengua, Señor, que nos concedas esa gracia, Señor, de ser prudente, Señor, de no lastimar y mucho menos, Señor, de ir a levantar una calumnia a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Señor, en estos momentos te consagramos nuestra lengua, te consagramos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos otorgues la gracia, Señor, de poder, Señor, frenar esa concupiscencia, Señor, que siempre nos está impulsando al pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, solamente con tu gracia podremos, Señor, sostener nuestra boca cerrada, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que cuando te lo pedimos, tú nos escuchas, Señor. Gracias, Señor, de antemano por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor. Gracias, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.
ti, Señor.